Bendiciones en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastora Nathan, un saludito aquí a los oyentes. Claro que sí, pastor. Bendiciones para todos aquellos que nos siguen en el canal de la Iglesia Cristiana, el Poder de la Gloria de Dios, y todos los que van a oír la palabra del Señor, el tema que hoy Dios nos ha dado para compartirlo. Es un gran privilegio para nosotros que Dios nos da. Gloria a Dios. Poder compartir sus sagradas escrituras y reflexionar sobre su palabra. ¿Cómo lidia un cristiano con el pecado? Vamos a mirarlo a través de la palabra. Vamos a 1 Corintios 2, 11 al 12. Amén. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén, así es. Por medio del pecado estamos separados de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. La persona que peca y peca continuamente, el Espíritu Santo se separa de la persona. Se contrista. Se contrista. El pecado es transgresión, no cumplir las leyes de Dios. Siga, pastora Ana. Así es, pero volvamos aquí al texto que estábamos leyendo a las citas bíblicas. Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, una persona que es hijo de Dios, que es cristiano, que creyó en el Señor Jesucristo, que lo recibió, que recibió ese regalo que Dios nos da por gracia, que es la salvación. Amén. Él nos sella con su Santo Espíritu. Entonces es el Espíritu de Dios el que Dios nos ha concedido para que podamos conocer las cosas de Dios. Entonces, una de las cosas que Dios nos enseña a través de su palabra, como hablaba mi esposo, es que el pecado es transgresión o no cumplir las leyes de Dios. Pecado es errar al blanco, es cuando no acertamos el blanco. Ejemplo, en inglés la palabra goal es el objetivo. Cuando las personas juegan fútbol, ellas deben acertar al blanco y entonces hacen un gol. Amén. Cuando nosotros estamos agradando a Dios, estamos acertando en el blanco. O sea, a Dios, a sus leyes. Claro, amén. Pero cuando la persona peca, ¿qué pasa? No está errando al blanco. Ajá. O sea, está fallando a Dios. Entonces, ¿cómo poder lidiar un cristiano con el pecado continuo, pastor? Cuando una persona está en la presencia de Dios, ora, busca la presencia de Dios. Así es. Esa persona anda en la presencia de Dios, el pecado no puede tocarlo. Ajá. Vamos a ver que la persona en el momento que acepta al Señor Jesucristo va a experimentar cambios en su vida, va a ir creciendo conforme al Señor Jesucristo. Amén. Porque dice que debemos crecer a la medida y a la estatura de ese varón perfecto. Entonces vamos a ver que mientras estemos en esta tierra, nosotros en nuestra humanidad a veces podemos errar al blanco. Y mire lo que dice primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ajá. Entonces debemos saber, y es evidente, que un cristiano conozca el pecado, o sea que si le falló a Dios, él debe saber que le está fallando a Dios, que está pecando, porque aquí dice la palabra de Dios que si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Entonces lo primero que debe hacer un cristiano es reconocer su pecado y confesarlo. Pero muy pocas personas reconocen eso, pastor. Claro, hay personas que saben que están pecando, pero no reconocen que están pecando
y no confiesan ese pecado delante de nuestro Señor. Y debe alejarse, confesarlo y alejarse de él. ¿Pero qué es confesión, pastor? Confesiones en el griego es homologueo, es hablar lo mismo. ¿Qué es hablar lo mismo? O sea, decirle, sí, Señor, fallé contra ti, pequé contra ti. Ten misericordia. ¿Sí? De acuerdo a lo que dice tu palabra, me equivoqué. Eso es lo que la persona debe hacer cuando fallamos a Dios. Decirle, Señor, estoy de acuerdo contigo, tienes razón. Es como Sí. cuando un hijo comete una falta y el padre le llama la atención. Él dice, sí, perdóname, papá, fallé, o mamá, ¿sí? Así debemos ser nosotros con Dios, decir, sí, Señor, fallamos, nos equivocamos, perdónanos. Entonces, mire lo que dice el Salmo 119. 10 al 12. Uh-huh. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Amén. Entonces, mire que aquí nos enseña este salmo que cuando nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón y le decimos, Señor, no nos dejes desviarnos de tus mandamientos. Y en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué quiere decir? Que guardamos su palabra, que la atesoramos, que buscamos a Dios de todo corazón. Y esto nos va a ayudar para no pecar contra Dios. Gloria a Dios. Y podemos crecer conforme a su palabra, conforme a Cristo, y vamos a pecar menos. Por eso dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, vemos que un cristiano verdadero es aquel que ama a Dios, que lo busca de todo corazón, que escudriña su palabra, que pasa tiempo en la palabra, en la oración, que se congrega. Que medita la palabra, Ajá. que estudia la palabra, y el Espíritu Santo le enseña el camino que debe andar para que él no erre al blanco, Así sino es. que esté en la presencia del Espíritu Santo. Así es, pastor. Entonces vemos que si nosotros no tenemos esa comunión con Dios, vamos a estar débiles. Por ejemplo, ¿qué pasa si en un día no comemos? Nos debilitamos. Y si al otro día no desayunamos. Nos debilitamos más todavía. Ajá. Así es en la palabra. Si tú no Uh-huh. lees la palabra, si tú no buscas de Dios, te debilitas espiritualmente. Y es un... Está débil. Está débil. Y viene la tentación y fácilmente fácil. puede caer la persona siendo cristiana. ¿Por qué? Porque está débil espiritualmente. Claro, entonces, cuando buscamos a Dios, estamos fuertes. El Señor nos da el poder de su fuerza, que es el Espíritu Santo, para poder dominar esta carne que a veces es la que nos hace pecar contra Dios. Mire lo que dice Santiago 1:13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie. Entonces vemos aquí en este versículo de 1:13 dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces, lo primero que yo debo darme cuenta es que esto no viene de Dios. O sea, cuando viene una tentación, dice que en la palabra de Dios, que Dios no nos puede tentar. Que Dios no nos tienta. Es el deseo que hay en nosotros. Dice que cada uno es tentado de sus propias concupiscencias. O sea, de ese deseo, de ese pensamiento que viene y la persona. O sea, la tentación no es pecado. Pecado es cuando llevamos a cabo esa tentación. Amén. Cuando la persona cae en la tentación, eso sí es pecado. Ajá. Entonces debemos darnos cuenta que eso que estamos pensando no está de acuerdo a la voluntad de Dios, al carácter de Dios. Entonces necesito ver en ese momento el pecado cómo es y cómo se opone a lo que es Dios. Y el pecado me hace ser enemistad contra Dios. Por eso dice que el amor al mundo es enemistad contra Dios. Entonces, si una persona todo el día está en las cosas del mundo, con malas amistades, con personas
que no aman a Dios, que dicen groserías, pues están siendo ¿qué? Influenciados. O si está viendo programas por internet que lo pueden llevar a pecar a la persona, está siendo ¿qué? Influenciado, tentado para pecar. Entonces no debe haber comunión con el pecado, porque dice que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Mire lo que dice 2 Corintios 6, 14 al 18. Amén. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Balial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente. Como Dios dijo, andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, como nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, entonces si la persona hija de Dios, un hijo de Dios, está débil y ve que esa amistad o lo que está haciendo es ocasión de caer, debe salir de ahí. Porque lo está influenciando al pecado, a salirse de los caminos del Señor. Por eso dice, por lo cual salid de en medio de ellos. Amén. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces la persona debe tener discernimiento de lo bueno y de lo malo, y de lo que le agrada a Dios y lo que lo aparta de la comunión con Dios para alejarse. Entonces necesitamos reconocer el pecado para poderlo rechazar, pastor. Claro, si la persona está en el pecado y sigue en el pecado allá y no rechaza ese pecado. Sí, entonces porque no lo reconoce. Porque no lo reconoce. Santiago 1:14, ¿qué dice? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es extraviado y seducido. Es atraído y seducido. Gracias, pastora. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Ahí dice el Señor en su palabra que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna para todos aquellos que creemos en Él. Entonces dice que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces, cuando una persona tiene un deseo que va en contra de la voluntad de Dios, de sus pensamientos, de su palabra, entonces es como un imán, atrae el pecado. Entonces, por eso dice que la tentación es cuando nosotros tenemos ese deseo. Entonces, la concupiscencia después ha concebido y da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Vamos a mirar acá que es peligroso cuando una persona juega con la tentación. ¿Qué puede pasar, pastor? El pecado lo puede llevar a la muerte. Puede destruir la persona, porque la paga del pecado es muerte. Por ejemplo, ¿cuántos hogares se han destruido por el adulterio? ¿Sí? ¿Cuántas personas andan enfermas del hígado por el alcoholismo, por las drogas, andan enfermos los pulmones? ¿Sí? Entonces es porque ellos mismos tomaron la decisión de hacer lo malo, no es Dios. ¿Sí? Ellos fueron atraídos por su concupiscencia. Entonces, un ejemplo, en un campo hay una cobra. ¿Qué pasa, pastor? Si en el campo hay una cobra y yo tengo un machete y me pongo a jugar con la cobra y no le corto la cabeza, la cobra me va a morder y me va a matar. Así es la misma la persona que sabe que entró a una parte donde hay pecado y que él es débil a ese pecado. Puede ser de adulterio, puede ser de robo, puede ser de lo que sea. Y si él juega con el pecado lo mata.
Así es. lo lleva a la perdición. Entonces, lo mejor que una persona cuando reconoce que hay un pecado, que él puede perder esa comunión con Dios, que puede desagradar a Dios, que va a atentar también contra sus principios, contra su propia vida, salud. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia muy claro de una persona, de un siervo de Dios en Génesis 39, 7, 12, que él tuvo el valor y huyó del Amén. pecado. Amén. Vamos Y él a sabía leer. que el pecado lo estaba Asediando. asediando, Ajá. pero él renunció y dijo, no, yo no puedo pecar contra Dios y contra mi amo. Leámoslo en la historia. Siga, pastor. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Qué hizo acá José? Huyó del pecado. Tuvo la valentía. Tuvo la valentía de decir no. Y eso es lo que es un verdadero cristiano. Que ama a Dios. No una persona que dice, no, me acosté con una, con otra, con otra y con otra y con otra. La valentía es decir no al pecado. Así es. Y puede ser cualquier pecado, no solo el de adulterio, fornicación, son muchas cosas que pueden estar haciendo que me separe de Dios, porque el pecado es lo que me separa de Dios. Claro. El Espíritu Santo te va a decir qué cosas tú estás haciendo que no le agradan a Dios. Una manera de vernos es en su palabra. Cuando escudriñamos su palabra sabemos en qué área estamos mal y vamos a pedirle perdón a Dios. Y qué debilidad hay en nuestras vidas. Sí, cada uno y le decimos, Señor, ayúdame a esa debilidad. Ajá. No quiero pecar, no quiero ofender tu Santo Espíritu, pero necesito tu ayuda. Sin tu ayuda yo no puedo hacer nada. Ajá. Entonces vemos que el pecado es como un animal salvaje. Cuando está cerca te quiere devorar, te quiere destruir. Primera de Pedro dice 5:8. Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Dice que anda como león, no es que el león es un león, sino como un león. Así es. Buscando a quien devorar. O sea, transmitiéndole el pecado, seduciéndolo al pecado, para que la persona caiga en el pecado. Y ahí cuando cae en el pecado, él lo devora. Así es. Entonces vamos a ver un ejemplo. Si la persona le gustaba tomar y tiene amigos y saben que toman mucho y él es débil en esa parte, pues no va y los visita porque seguro que va a caer en ese pecado, claro, del alcoholismo. Si va a lugares donde puede venir malos negocios, ilícitos, conoces personas que te pueden proponer cosas y tú eres débil hacia el dinero, no sé cómo decirlo, sí, pastor. Es una persona avara, de pronto todavía eso no ha sido ministrado en la vida de la persona. Entonces puede caer en el pecado, puede caer en ese pecado, en ese error. Ajá. Santiago 1:15, mire lo que dice, pastor, y para todos los... Entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz al pecado, el pecado. Y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Entonces lo primero que viene a un hijo de Dios es el deseo. Entonces cuando usted sienta un deseo que sabe que eso lo puede llevar al pecado, tiene que empezar a orar y anular eso en el nombre de Jesús. Porque dice que después de la concupiscencia se da a luz el pecado. O sea, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Otra cosa que necesita darse cuenta una persona que quiere agradar a Dios es que el pecado es mortal, que trae consecuencias. Y de esa manera es que nosotros vamos a
a separarnos de lo que nos afecta en esa comunión con Dios. Mire lo que dice Santiago 1:16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando venga la tentación? No dejarse engañar de la tentación, rechazarla. Ajá, porque mire que en el huerto del Edén, Satanás tentó a Eva. Claro, pero ella se dejó tentar, se dejó seducir por el pecado. Por las palabras que le dijo, y le dijo mentiras, porque dijo que Dios había dicho que no podían comer de todos los árboles que habían en el huerto. Y es una mentira, porque el Señor solo le dio la instrucción de que de un solo árbol no podían comer. Amén. También el Señor advirtió a Caín. ¿Qué le dijo a Caín? El pecado está a la puerta. ¿Por qué te enojas tanto y te ensañas tanto contra tu hermano? Pero el pecado está a la puerta. Ajá. Entonces vemos que el Señor nos da, Él nos ama y Él nos advierte. Quizás Dios hoy te está advirtiendo a través de esta enseñanza para que tú sepas que eres débil, que lo que estás haciendo te está llevando al pecado, y hoy el Señor te da la fuerza en su bondad. Una de las fortalezas de Dios es que en su bondad y misericordia Él nos perdona, y si nosotros reconocemos que estamos fallando, Él nos va a ayudar. Amén. Pero tenemos que primero saber que estamos pecando contra Dios, que estamos errando al blanco. Es muy importante que Él nos perdona, fuera que nos perdona, nos lava con la sangre de su Jesucristo. Amén. De todo pecado y de toda inmundicia. Entonces, cuando te sientes débil, ¿qué debemos hacer? Pastor, orar para que Dios nos dé fuerza. Buscar la presencia del Espíritu Santo. Pedir la cobertura de Dios y pedir a Dios que me coloque personas idóneas. Dios siempre nos va a colocar en una congregación para que hayan personas maduras espiritualmente, llenas de la presencia de Dios, para que nos instruyan, para que nos ayuden a orar, nos ministren, y así nosotros nos vamos a fortalecer. Amén. Para no caer en la tentación. Amén, gloria a Dios. Esa era la palabra que traía Dios para ustedes que la están escuchando. Que el Señor los bendiga grandemente, y no se les olvide suscribirse a nuestro canal y darnos un like y compartir esta palabra para que podamos seguir avanzando en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones. Bendiciones para todos. Una feliz semana.